estudiar lo que es vamos a continuar con el metemallas, pero vamos a desarrollar un problema que contenga otro tipo de fuentes que no habíamos visto anteriormente. Nos referimos a las fuentes de voltaje controladas, fuentes de voltaje independientes, las fuentes de corriente tanto independientes como dependientes. ¿Ya? Entonces va a ser la característica de nuestra clase del día de hoy. ¿Ya? Recomendar siempre, como los compañeros están haciendo, que apaguen sus micrófonos para no interferir el audio. ¿Ya? Entonces, hoy día vamos a empezar con este tema que ya estamos mostrando, es aplicar el método de mallas a la resolución de todo tipo de circuitos. ¿Ya? Vamos a plantearnos este ejercicio que seguramente ustedes ya lo tienen porque lo hemos subido a la página. Y si no, pueden ustedes también copiar. Este circuito lo vamos a ir mostrando reiteradas veces en las distintas diapositivas. Entonces, lo que se trata es de encontrar la potencia de esta fuente de 10 voltios, es decir, qué potencia nos da esta fuente, y también el de la fuente corriente dependiente. Estamos hablando de esta fuente corriente dependiente. De estas dos fuentes vamos a encontrar la potencia. Y ahora vamos a hacer la pregunta si estas fuentes entregan o reciben potencia. Eso lo vamos a analizar al final en función a los resultados que obtengamos. Bien, ¿cómo encaramos este tipo de problemas cuando tenemos fuentes de corriente, tanto independientes como dependientes, que no lo habíamos visto en el ejercicio anterior? Fíjense que es un circuito ya mucho más complicado que vimos anteriormente en cuanto a su estructura. ¿Ya? Entonces, acá tenemos el circuito y acá el grafo lineal que lo presentamos. Obviamente podemos observar y cuantificar la cantidad de nodos que tiene el circuito. Acá tenemos un nodo, 2, 3, 4 y 5. Entonces, estos 5 nodos que tenemos están identificados en este grafo lineal. Además, también podemos mostrar la cantidad de ramas que tiene este grafo lineal, 8. Entonces hablamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 ramas, ¿no es cierto? Las 8 ramas. En base a eso calculamos el número de ramas de árbol, que es 4, que recordemos se calcula esto n-1, ¿no es cierto? Y el número de enlaces, que es el que nos interesa, porque con ese número vamos a saber el número de incógnitas. Este se determina haciendo esta operación. B menos n y más 1, ¿cierto? Y si hacemos esa operación, reemplazando b y el n y sumamos 1, nos va a dar exactamente 4. ¿Ya? Es el valor que nos interesa a nosotros para poder continuar con nuestro problema. Es decir, que esto nos determina el número de ramas que va a tener nuestro árbol y este el número de enlaces. Y recordemos que el número de enlaces nos define la cantidad de mallas y por lo tanto la cantidad de ecuaciones que requiere nuestro problema. ¿Ya? Entonces acá tenemos el grafo lineal y obviamente acá tenemos que dibujar nuestro grafo, nuestro circuito con las respectivas mallas. ¿Ya? Ahora, ¿cómo escogemos el árbol y por lo tanto cómo quedan definidos los enlaces? Acá hay un aspecto importante que tenemos que hacer conocer cuando tenemos en un circuito fuentes de corriente. ¿Sí? Se tiene que elegir un árbol. Usualmente hemos dicho que el árbol puede ser cualquiera, pero si en nuestro circuito existen fuentes de corriente, como en el problema sí tenemos dos fuentes de corriente, una independiente de 2 amperes y otra fuente dependiente, dice, estas fuentes se recomienda que no formen parte del árbol. Es decir, si no forman parte del árbol, tienen que formar parte de los enlaces, tienen que ser enlaces. Si recordamos, ¿dónde están las fuentes de corriente? En el circuito
las fuentes de corriente están acá, ¿cierto? Acá había una fuente corriente, en esta rama, y acá había una fuente dependiente, ¿cierto? De corriente. Entonces, está diciendo lo que está escrito acá, que se recomienda que esas dos, donde están las fuentes de corriente, sean enlaces. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Fíjense que acá arriba, esta rama, estamos diciendo que sea un enlace. Y lo propio este enlace, donde tengo la fuente corriente, que también sea enlace. Entonces, estas dos no forman parte del árbol, sino son parte de los enlaces. ¿Ya? Ese es un aspecto importante que nos va a facilitar la resolución de un problema. ¿Ya? La recomendación, entonces, es de que las fuentes de corriente no formen parte del árbol. ¿Ya? Entonces, es lo que hemos hecho acá. Estas fuentes de corriente no forman parte del árbol. El árbol son estas líneas azules. Es la que hemos definido. Y en ese árbol no están las fuentes de corriente, ¿no? Esta rama ni esta rama. Bueno, una vez que hemos definido ese árbol con esas características de no considerar las fuentes de corriente, quedan definidos los enlaces, ¿cierto? Si he definido este árbol acá, este árbol, las líneas azules, lo que queda, el resto van a ser enlaces, ¿cierto? Este va a ser enlace, este otro y los 4 enlaces, ¿cierto? Porque hemos sacado que C, el número C habíamos determinado que era igual a 4. 4 enlaces, entonces acá tenemos estos 4 enlaces, ¿ya? Entre los enlaces, y obviamente las fuentes de corriente van a ser enlaces. Una vez que tenemos los enlaces, lo que nos queda es definir las mallas, ¿cierto? Recordemos que las mallas se forman utilizando un enlace y las ramas de árbol. Y fíjense que esta malla 1, la que está dibujada en negro, utilizando este enlace de la parte superior, y estas ramas del árbol. Entonces acá se forma una malla, la que le voy a asignar el sentido horario a esta corriente y le voy a llamar I1. ¿Ya? Luego, con este enlace y estas ramas de árbol, con este enlace, solamente un enlace, formo esta malla, la malla verde, a la cual le voy a llamar I2. ¿Ya? I2. Tercero, con este enlace y estas 3 ramas de árbol, acá se forma otra malla, otra trayectoria cerrada, a la cual le voy a asignar esta corriente malla, que también le asigno el sentido horario. ¿Ya? El sentido es totalmente arbitrario. ¿Ya? Finalmente, con este enlace, que está acá a la derecha, más estas 2 ramas de árbol, formo esta otra malla que estoy llamando la malla 4 y le asigno la corriente I4. También en este caso el mismo sentido horario. En los 4 casos hemos asignado el sentido horario, pero eso es totalmente arbitrario. Sin embargo, hay una consideración acá que tienen que tomar en cuenta, que cuando hay en este enlace, es una fuente corriente, hemos dicho una fuente corriente de 2 amperios, es preferible que el sentido de la corriente que estamos asignando coincida con el sentido de la corriente, ¿cierto? En este lugar la corriente está yendo de izquierda a derecha, la fuente de corriente. Entonces la corriente de malla también la asignamos en un sentido. Lo propio sucede con esta corriente que tenemos acá. Si nos fijamos, bueno, no sé si está... Fíjese acá, la corriente está hacia abajo, ¿cierto? Yendo así en diagonal hacia abajo. Entonces, acá la corriente que hemos asignado, la corriente malla I2, también tiene el mismo sentido, para que coincida. ¿Ya? Entonces, son algunas recomendaciones que hacemos con relación a la elección del sentido de las corrientes de malla. Entonces, se definen las corrientes de malla y se escriben para cada una de las mallas la ley de voltajes. Recuerdan que ayer habíamos utilizado otro procedimiento para hallar las ecuaciones de corrientes de la ley de voltajes. Las ecuaciones aplican la ley de voltajes, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver qué podemos hacer hoy día. Vamos a encontrar, como tenemos acá 4 mallas, son 4 ecuaciones. Pero hay algo importante acá que ha resultado al haber definido en los enlaces las fuentes corriente. Fíjense que la corriente por este enlace
es 2 amperios. Esto es lo que nos está haciendo el circuito, la red que hemos planteado al principio. La corriente por acá es 2 amperios. Pero esa corriente coincide con I1. Por lo tanto, I1 va a ser igual a 2 amperios. ¿Ya? Y lo propio sucede acá. En esta rama, la corriente I2 va a ser igual al valor de la fuente de corriente que existe acá. Entonces, esa es la ventaja de tener o de asignar o definir los enlaces a las fuentes de corriente. De manera que las corrientes de malla van a coincidir con el valor de las fuentes de corriente. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos acá es el circuito. Acá, como les decía, la corriente I1, la corriente por esta rama es 2 amperios. La corriente por acá es igual directamente a I1. Recuerden que en los enlaces, la corriente por los enlaces son iguales directamente a las corrientes de malla. En cambio, las corrientes por las ramas del árbol, estas líneas azules, son ramas de árbol, en esas siempre van a ser combinación de corrientes de malla. Como en este caso, acá la corriente por esta rama es combinación de estas dos. La corriente por esta rama es una combinación de 3 corrientes. La corriente por acá es combinación de 2 corrientes. En cambio, la corriente por acá, por esta rama, simplemente es igual a la corriente I2. ¿Ya? Entonces, estamos aprovechando eso. Entonces, acá, como les decía, I1 directamente es I2 amperios. Por lo tanto, de las 4 incógnitas, acá hemos reducido a 3. Esa es la ventaja de tener fuentes de corriente en este método. Al aplicar este método de mallas, las fuentes de corriente resultan ser elementos totalmente favorables en la resolución porque nos permite disminuir directamente el número de incógnitas. ¿Ya? Entonces, las incógnitas que nos quedan serán I2, I3 y 4. 3 incógnitas, por lo tanto, necesitamos simplemente de ya 3 ecuaciones, ya no 4. Acá el otro detalle. La corriente por esta rama, entonces esta fuente corriente vale Bx medios. Es una fuente de corriente que depende de este voltaje. Es decir, la corriente por acá es el valor de este voltaje dividido entre 2. La mitad de este voltaje me da esta corriente. ¿Ya? Pero de acuerdo al grafo que hemos elegido, acá la corriente I2 va a ser igual a esta fuente. Y es lo que estamos haciendo acá. I2 es igual a Bx medios. ¿Pero a qué es Bx? Bx no es una incógnita. Bueno, es un valor desconocido, pero no forma parte de nuestras variables. Entonces, lo que hay que hacer es ese voltaje Bx poner en función a nuestras incógnitas, a nuestras variables. Si me fijo, ¿dónde está Bx? Bx es el voltaje acá, en esta rama. Y el voltaje va de más a menos. Entonces, ¿a qué va a ser igual el voltaje? Este voltaje va a ser ley de Ohm, esta resistencia por la corriente, una corriente que va de izquierda a derecha. Y una corriente que va de izquierda a derecha en esta rama es I4 menos I1. Y es lo que estamos poniendo acá. La resistencia de 3 ohmios multiplicado por la corriente que está circulando acá. La corriente que está circulando es I4 menos I1. ¿Ya? Entonces, esta ecuación la podemos manejar. Este 2 podría multiplicar acá, el 3 multiplica I4, el 3 puede multiplicar a menos I1, y haciendo todas las operaciones, despejando, pasando al otro miembro y ordenando, tenemos esta ecuación. ¿Ya? Esta ecuación. En esta ecuación, recordemos que la corriente 1 ya habíamos obtenido. Entonces, acá vamos a reemplazar en lugar de I1 la corriente I2. ¿Ya? Entonces, acá reemplazamos el valor de 2 amperios. ¿Ya? Entonces, 3 por 2 me da 6. Ese 6 pasa al otro miembro con menos 6, que está acá. Y ordenando tengo la variable I2, acá 2 veces I2. En I3 no tengo término, 0 veces I3. Y finalmente I4, que tengo esta componente de ese incógnito. ¿Ya? Entonces acá tenemos una primera ecuación, donde están evidentemente las 3 incógnitas, I2, I3 y I4. ¿Ya? Fíjense que hasta el momento no hemos aplicado la ley de voltajes, que es en el cual se está basando esta ley este método de mallas. ¿Ya? La ley de voltajes es la que se emplea para este método de mallas. Hasta el momento no hemos aplicado todavía esa ley de voltajes. Lo único que hemos hecho es igualar las ramas, los enlaces con las corrientes de malla. ¿Ya? Ahora sí, ya podemos aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff en las otras mallas, en la malla 3 y en la malla 4. ¿Ya? En la malla 3. ¿Cuál es la malla 3?
es esta, ¿no es cierto? Esta. Entonces está el recorrido de la corriente 3, la corriente lila. ¿Ya? Vamos a aplicar, o podemos aplicar el procedimiento sistemático que habíamos utilizado en la primera clase de este método, la anterior semana, y cómo escribimos la ecuación. Entonces, lo que hago primeramente es sumar todas las resistencias de esta malla 3. En esta malla 3 esta, ¿no es cierto? Esta es la malla 3, voy sumando todas las resistencias, acá tengo una resistencia de 2 ohmios, acá otro de 4, en total me da 6. Entonces esos 6 viene acá, 6 veces y 3. Luego vamos a establecer los elementos comunes entre la malla 3 y la 1, entre la 3 y la 2, entre la malla 3 y la malla 4. Veamos primeramente la relación que existe entre la malla 3, ya voy a escribir acá, con la malla 1. ¿Ya? Primeramente con la malla 1. Si veo entre la 3 y la 1, esta rama que tengo acá, que es esta, ¿ya? Esa es la rama que pertenece tanto a la malla 3 como a la malla 1. ¿Qué resistencia tengo? 4. Entonces ese 4 está acá. ¿Ya? Lleva el signo negativo porque entre la corriente 1 y la corriente 3, estas dos corrientes, la negra y la lila, están en sentido contrario. Por lo tanto, es por eso que lleva el signo negativo. Luego nos vamos a ver el elemento o elementos comunes entre la malla 3 y la 2. Recordemos que la 3, porque estamos aplicando la ley de voltaje en la malla 3, es nuestro pivot. ¿Ya? Entre la malla 3 y la 2. Entre la 3 y 2, si nos fijamos, esta resistencia de 4 y esta de 2 son comunes. Esta resistencia de 4 pertenece a la malla 3, que es esta trayectoria, y también pertenece a esas dos resistencias a la malla 2. Por lo tanto, sumamos esas dos resistencias, me da 6. Y ese 6 tengo acá. ¿Ya? 6. El signo es positivo porque, si se fijan acá, tanto la corriente 2 como la corriente 3 tienen el mismo sentido. Acá lo propio. El verde con el lila tienen el mismo sentido. Por lo tanto, es pues que lleva el signo positivo. ¿Ya? Ahora, entre la malla 3 y la malla 4, tenemos que fijarnos también eso. Entre la 3 y 3 no hay. Entre la 3 y 4, ¿cuál es la rama común? Esta. ¿Cierto? Esta que está acá, esta que estoy mostrando acá, es la rama común entre la malla 3 y 4. En esta rama común, si se fijan, no existe ninguna resistencia. Por lo tanto, eso sería 0. ¿Cierto? Acá tendría que ser más o menos 0 veces y 4. Y obviamente no estamos colocando el menos porque acá el sentido de estas dos corrientes son contrarias. Pero no importa si es menos o más, si es 0, es todo de 0, ¿cierto? Bien, recordemos que el método o el procedimiento sistemático indica que la suma, acá tengo que sumar todas las fuentes de corriente, perdón, todas las fuentes de voltaje de la malla 3. En esta malla 3, si hago este recorrido, acá este recorrido, en el sentido de la corriente valla que he asignado, acá me enfrento con una fuente, 10, este 10, una fuente de voltaje. Por acá vengo, encuentro otra fuente de voltaje, de valor 5 veces Y, ese es 5 veces Y. Pero como acá el voltaje está yendo de más a menos, lleva el signo negativo. Cuando va de menos a más, elevación, porque a este lado están las elevaciones, y al lado izquierdo en este caso están las caídas, acá las elevaciones de voltaje, como en este caso este resulta ser una caída de voltaje, y estamos escribiendo al lado derecho de cambio de signo, menos 5 veces Y. ¿Ya? Esta corriente Y, ¿dónde está la corriente Y? Es esta, acá. Esta es la corriente Y. ¿Ya? Esa corriente Y, si fijan, es igual a I4. ¿Ya? La corriente Y está acá. En la corriente Y. Esa corriente Y coincide con la corriente I4. Por lo tanto, en lugar de escribir Y, le pongo I4. Entonces va a ser 5 veces I4, negativo. Voy a pasar al otro miembro, va a quedar 5 veces I4. De acá ordeno simplemente, y no solo ordeno, sino el valor de I1, recuerden que ya hemos encontrado, y vale 2. 4 por 2 va a ser 8, negativo. Paso al otro miembro, le sumo al 10 y va a quedar 18. Haciendo todo el ordenamiento, tengo esta segunda ecuación, donde nuestras incógnitas son I2, I3 y la corriente I4. Finalmente, podemos aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff a la malla 4. ¿Cuál es la malla 4? Es esta.
esta que tengo acá, ¿ya? Entonces también podemos aplicar el procedimiento sistemático para escribir esa ecuación, ¿ya? Entonces vamos a borrar. Bien, entonces vamos a escribir esta ecuación, la ley de voltajes. Vamos a sumar previamente todas las resistencias de la malla 4. Si nos fijamos, sumamos todas las resistencias de la malla 4, acá tengo 3 y 6, va a ser 9. Entonces acá tengo 9 veces y 4, porque estoy aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff en la malla 4. 9 veces y 4. Luego vemos, es la malla 4, vemos resistencia entre la malla 4 y la malla 1. Entre la 4 y la 1, esta es la rama común, acá arriba, acá. Pero acá no existe, existe una resistencia de 3 ohms. Entonces esa resistencia está escrita acá, 3. Ahora lleva el signo negativo porque estas dos corrientes, se fijan acá, estas dos corrientes tienen sentido contrario. Por lo tanto, obviamente el signo lleva negativo. Luego vemos la resistencia común entre la malla 2, perdón, la 2 y la 4, entre la 4 y la 2. Entre la 4 y la 2 no existe ninguna relación, ¿cierto? No existe conexión. Por lo tanto, no existe un elemento común entre la malla 2 y la 4. Por lo tanto, va a ser 0 veces y 2. Luego tengo entre la malla 4 y la malla 3. ¿Ya? Entre la malla 4 y la 3, esta rama es común. En esta rama, que es esta, no existe resistencia. Por lo tanto, también va a ser 0. Es porque no existe componente en la variable 3. ¿Ya? Entonces me queda este resultado. Y acá obviamente este problema se facilita porque esta variable ya hemos encontrado que vale 2 amperios, la corriente 1, menos 3 por 2 me da menos 6. Ese menos 6 acá, o el 2 que tengo acá, se vuelve más 6, y haciendo menos 4 más 6 me da menos 4. Despejo y tengo acá una de mis incógnitas. Entonces, fíjese que hemos encontrado ya la corriente 1 y ya tengo la corriente I4. ¿Ya? Como me quedan dos incógnitas, requiero simplemente dos ecuaciones. ¿Dónde están estas dos ecuaciones? Esta es la A y la B, ¿no es cierto? Entonces vamos a utilizar esas dos ecuaciones para poder resolver el problema. ¿Ya? Entonces, vamos a reemplazar, por ejemplo, la corriente I4 que acabamos de encontrar. ¿Ya? Acabamos de encontrar esta corriente I4 que vale menos 4 novenos. Podemos reemplazar en ecuación A. ¿Ya? Esta es la ecuación 4. Si se reemplaza acá la corriente I4, puedo despejar la corriente I2. ¿Ya? Entonces reemplazo acá I4 y de ahí obtengo la corriente I2. De la misma manera, puedo sustituir en la ecuación B. La corriente I2 tengo acá, ya obtenido. Tengo la corriente I4 también obtenido, estos dos valores tengo. De ahí puedo despejar la variable que me falta, la corriente I3. Haciendo despeje y sustituyendo los valores que hemos resultado, obtenemos este resultado de la corriente I3. ¿Ya? Entonces, con esto ya tenemos las 4 corrientes conocidas. ¿Ya? Recordemos, tenemos la corriente I1, esta. Hemos obtenido la corriente I4, hemos obtenido la corriente I2 y la corriente I3. Las 4 incógnitas. Conocidas esas 4 corrientes, es fácil determinar ya lo que nos están pidiendo. Por ejemplo, allá las corrientes en todos los elementos, aunque nos piden simplemente que calculemos la potencia de la fuente de voltaje independiente y de la fuente de corriente dependiente. Para encontrar previamente el voltaje de la fuente independiente, necesito determinar su corriente. ¿A qué corriente nos referimos?
¿Ya? ¿A qué corriente nos referimos? De la fuente de voltajes. Esta, quiero encontrar la potencia de esto. Tengo su voltaje, necesito su corriente. Una corriente que vaya hacia abajo. Y la corriente que está aquí abajo es la corriente I3 menos la corriente I4. Esa es la corriente que tiene que ir acá, porque en esta fuente necesito una corriente que vaya de menos a más. Si quiero utilizar la referencia normal, si yo tengo una referencia normal, la corriente va de menos a más en una fuente activa. Entonces esa corriente va a ser I3 menos I4. Como ya tengo I3, tengo I4, puedo hallar su corriente. Y eso es lo que hemos hecho acá para hallar la corriente por la fuente de voltaje. Estoy llamando IFB, I3 menos I4. Reemplazo valores, obviamente acá no está ya esa operación. El resultado me da 202,27 de ampere. ¿Cómo encuentro la potencia? Y es fácil, multiplicar la potencia, perdón, la potencia calculo determinando o multiplicando el voltaje, que es 20 voltios de esa fuente, y su corriente que es 202,27 avos. Hago ese producto, me da 4.040,27 avos de vatio, o su equivalente en decimales de 149,63 vatios. Ahora, esta fuente entrega o recibe potencia. Obviamente entrega, porque si recuerdan, la corriente que hemos encontrado, esta corriente por la fuente, hemos dicho que va de menos hacia más. ¿No es cierto? Hemos hecho esto. ¿Ya? Teníamos la fuente, la polaridad creo que era esta, ¿no? De los 20 voltios, y la corriente habíamos encontrado esto, ¿cierto? Este era el IFB. El IFB. ¿Ya? Tiene sentido la corriente. Y como la potencia es la positiva, obviamente significa que es un elemento que está entregando potencia. ¿Ya? Bien, pasamos ahora a encontrar la potencia que entrega, perdón, la potencia de la fuente controlada. ¿Ya? La potencia de la fuente de corriente dependiente, esta. ¿Cómo encuentro la potencia de esto? La potencia obviamente es el voltaje por la corriente. La corriente... Perdón, está mal la potencia, porque está multiplicado por 20, pero la fuente es de 10. Ah, entonces eso lo corrigen. Bueno, como no tenía el gráfico, tiene mucha razón. Acá la fuente es de 10 voltios. Por lo tanto, esto tiene que ser acá 10 voltios. Y acá nos va a dar la mitad, ¿cierto? Va a ser 2020. ¿Ya? 2020, 27 avos de vatio, o esto la mitad, ¿no es cierto? 74, fracción. Bueno, no tengo ahorita calculadora. 82, creo, si no estoy equivocado. ¿Sí? Necesito lo corrigen. Muy buena la observación. Es importante siempre en su momento hacer las aclaraciones, ¿ya? Bueno, no tenía acá yo el valor de la fuente, pues que un poco he perdido el valor, ¿ya? Ahora sí, volvemos entonces a la potencia de la fuente de corriente pendiente. La corriente por acá es Bx medios, pero no es necesario que calculemos esa corriente porque la corriente acá ya está determinada, es la corriente I2. Es un valor que ya, entonces, para nosotros es conocido, ¿cierto? Es lo que hemos calculado, era menos 11, 3 avos de ampere, es lo que habíamos determinado. Espero no haber copiado mal. A ver, la corriente I2, acá, ¿cierto? Menos 11, 3 avos de ampere, ¿ya? Entonces, esa corriente estamos reflejando acá. El problema es ahora cómo encuentro el voltaje acá. ¿A qué va a ser igual el voltaje? Es una interrogante bien interesante en este problema. ¿Cómo se calcula el voltaje? ¿Cómo podrían calcular ustedes? Recuerden que en las anteriores ecuaciones hemos aplicado la ley de voltaje de Kirchhoff en la malla 3, solamente en la malla 4.
no he aplicado en la malla 1 ni en la malla 2, ¿no es cierto? Solamente hemos aplicado en la ley de voltajes en la malla 3 y en la 4. Ahora podríamos aplicar la ley de voltajes en la malla 2, en la que no hemos aplicado todavía. ¿Cuál es esa malla 2? Es esta, ¿no es cierto? Esta es la malla 2. Esta, la verde, ¿no es cierto? Está compuesta por estos tres elementos. Entonces ahí vamos a encontrar este voltaje, el voltaje de esta fuente. Entonces le voy a asignar esta polaridad de menos a más, suponiendo que es una fuente que esté entregando potencia, es decir, que es un elemento activo. Vamos a suponer. Porque recordemos que las fuentes controladas a veces actúan como elementos que entregan y a veces como elementos que reciben potencia. Pero como en este momento no yo lo sé, voy a asumir que es un elemento que está entregando potencia. Entre el voltaje de menos a más. Acá de más a menos y acá un voltaje más menos. ¿Ya? Y si aplico la ley de voltaje de Kirchhoff, obviamente va a ser este voltaje BC, elevación va a ser igual a estas dos caídas. La caída de voltaje en esta resistencia de 2 ohmios y la caída de voltaje en la resistencia de 4 ohmios. ¿Ya? Entonces el voltaje va a ser este que estamos mostrando acá. El voltaje BFC igual. ¿A qué es igual este voltaje en esta resistencia? Le dio la resistencia 2 por la corriente, pero una corriente que va de más a menos. Y una corriente que va de más a menos en este lugar es, fíjese, la suma, la corriente por acá, y la suma de la corriente I2 más la corriente I3. Es lo que estoy haciendo acá. ¿Sí? Es el voltaje en esta resistencia. El voltaje en la resistencia de 4 ohmios. ¿A qué es igual? Le dio esta resistencia por la corriente que está circulando acá. ¿Qué corriente está circulando acá? Fíjense que es una combinación de estas tres corrientes. Es la corriente I2, la corriente I3 y la corriente I1 porque está en sentido contrario. Significan es I2 más I3 y el resto I1. Voy a sustituir todos los valores que he obtenido anteriormente de la corriente I2, la corriente I3, la corriente I1. Haciendo operaciones obtengo este valor de voltaje. Ya teniendo el voltaje y teniendo la corriente, la potencia simplemente es el producto de ambos. El voltaje de esta fuente es BFC, la corriente es I2, como vemos acá. Hago ese producto y me da este valor, menos 1210,27 de vatio, o menos 44,81. Acá estamos indicando que es un elemento que recibe potencia. ¿Por qué? Fíjense que acá la corriente estamos poniendo de menos a más, y voy a recordar una diapositiva anterior que habíamos utilizado. La corriente va de menos a más, ¿cierto? Acá. La corriente en esta fuente siendo de menos a más, ¿sí? Entonces la corriente de menos a más. La potencia me ha salido negativa. Por lo tanto, es un elemento que recibe potencia, no está entregando. Habíamos supuesto al principio, decíamos que vamos a considerar que es un elemento que está entregando potencia, como si fuera un elemento activo, que va de menos a más, de acuerdo a la referencia normal. Pero vemos que nos da una potencia negativa, por lo tanto no es un elemento que entrega, sino más bien que recibe potencia. ¿Ya? Ese es el problema, la resolución de este problema, de este ejercicio. Como ven, aspectos que habría que recordar fundamentales son, primero, si tengo fuentes de corriente como tengo acá, en un circuito, esas fuentes de corriente tienen que ser parte de los enlaces. Eso es fundamental para poder simplificar nuestro problema. Y esas fuentes de corriente las podemos aprovechar de buena manera. En el caso de una fuente independiente, como en este caso, nos permite obtener el valor de la corriente en forma directa. Y si es una fuente controlada, nos permite encontrar una ecuación utilizando esta fuente. Luego el resto se aplica la ley de voltajes utilizando los procedimientos que ayer hemos aplicado o la anterior semana. El procedimiento directo, sistemático, que hemos empleado la anterior semana, o el que hemos empleado ayer aplicando ley de voltajes de Kirchhoff en cada uno de los elementos que forman parte de cada una de las mallas. Y entonces, por cualquiera de los procedimientos, al final el resultado tiene que ser el mismo. Bien, tenemos un minuto para poder terminar la clase. Si gustan, podemos retomar la clase una vez que termine el tiempo para algunas preguntas o consultas. Y obviamente los que quieren se vuelvan a enganchar para continuar con la clase, para que no quede trunco, ¿ya?
nos queda menos de un minuto. Entonces voy a esperar consultas, etcétera. Una vez que nos enganchemos, inmediatamente se cierre la sesión. ¿Ya? Entonces los voy a pedir. Usualmente ha estado ocurriendo de que una mitad ya no se reengancha, ¿cierto? Queda ahí, pero sería bueno que terminemos de conversar y quisiera sobre todo escuchar preguntas, consultas sobre lo que acabamos de ver. ¿Está bien? Entonces voy a esperar que termine y luego vamos a pasar a una fase de preguntas. ¿Ya? Bueno, ahorita hay exactamente 100 alumnos. Bueno, está tratando de